te damos una vez más, oh Dios, ante tu presencia, Señor, con alegría, con gozo, nos presentamos. Solo tú eres digno de una alabanza suprema, Señor. Y tus hijos nos acercamos a ti, nos acercamos confiadamente al trono de la gracia. Glorifícate, Señor, glorifícate esta noche, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, alégrate ahí en tu casa. Vamos a cantarle al Señor. Fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaré. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte el
Vamos, aquí en el auditorio, dale aplauso fuerte al Rey. Oh sí, Señor. Te damos muchas gracias por tu amor. Confiamos en ti, Señor, y en tu palabra. Se escuchan muchas voces diariamente. Hay mucho que oír. La gente tiene comezón de oír. Oh Padre, pero nosotros escuchamos una voz en tu palabra solamente. En ti confiamos. Nosotros descansamos en ti, Señor. En la alegría y en la angustia, nosotros te cantamos a ti. Funciona perfectamente. Canta alabanzas al Señor si estás triste. Estás afligido, cántale alabanzas al Rey. Pablo y Silas en la cárcel, atados, amarrados, atados también de pies y manos, creyendo que el final había llegado. Mas de pronto el hermano le dice: ¿y si le cantamos himnos al Señor? Aquí donde estamos en la oscuridad de esta celda, vamos a entonar cántico. Y ahí en tu casa, si te sientes afligido, si te sientes triste, canta alabanzas al Señor. Alabanza al Rey libera y rompe las cadenas esta noche, en el nombre de Jesús. Días preciosos de la presencia del Señor en nuestras vidas. Gracias, Padre. Son estos del día, declaran palabra de Dios, y días también de Moisés tu siervo, justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batalla, hambruna, carencia y dolor, aún se oye voz que en desierto clama: prepara el camino al Señor. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Días de Ezequiel también llegan, los huesos se llenan de piel. Y días también de David tu siervo, tu pueblo te alaba doquier. Son días de gran cosecha, los campos ya listos están. Somos los obreros de tu viña, declaramos hoy, decláralo. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año para tu casa, para tu familia, la sal. He aquí, vamos. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol,
esperamos tu gloriosa presencia, tu gloriosa venida. Todos se asombrarán. Señor, no tengas miedo, alábale y adórale siempre. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Padre. No tengas ningún temor. Entre más tribulación, más angustia, más pecado, más mover del Espíritu Santo, no estamos solos. No he visto un hijo de justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Ahí en tu casa donde estás, levanta tus manos al Rey y adórale. Cántale al Señor con todo tu corazón. No quiero luchar, ya no quiero pelear. Hago a un lado las armas en las que confiar y te dejo ganar. Me ha vencido tu amor y tu buen corazón. He venido a rendirme a tus pies y decirte, te doy el control. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decir, por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego la rienda de mi corazón. Me cansé de pelear y tu amor evitar. Me di cuenta que pierdo si gano esta lucha contra la verdad. Hasta aquí me alcanzó mi obstinada razón. He borrado la raya que me separaba de tu bendición. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decir, por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego la rienda. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte, por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego la rienda de mi corazón, de mi corazón, de mi corazón, de mi corazón. Nos rendimos ante ti, Señor, ante tu amor y tu presencia nos rendimos esta noche. Alabanzas al Rey, gloria a ti, Señor.
Hola queridos hermanos, buenas noches en este miércoles extraordinario que Dios nos está regalando a mitad de la semana. Es un gusto encontrarnos con ustedes para seguir teniendo estos miércoles reflexiones juntos y aprendizaje juntos respecto al futuro que nos depara como iglesia o respecto al camino que tendremos como iglesia en el futuro. Yo espero que usted discierna y pueda pesar en el Espíritu la indicación, la instrucción que Dios nos está dando, en la cual tenemos que ocuparnos y a la cual debemos de invertirle más tiempo, disposición, recursos humanos, recursos de enseñanza y recursos de preparación para la tarea que tenemos por delante. Oramos juntos, por favor. Padre, gracias por cada hombre y cada mujer que el día de hoy está conectándose para participar en esta expresión del corazón tuyo en la palabra. Espíritu Santo, bienvenido. Eres un invitado selecto, especial. Nos da mucho gusto tenerte. Queremos pedirte que vengas y te hagas presente y honres la palabra tuya en el corazón, dando un rema, dando vida mientras compartimos. Que la palabra cobre vida y que haya testimonio en el espíritu de que estamos en la dirección correcta, haciendo tu buena, agradable y perfecta voluntad. Gracias, Señor. Amén. Miren, durante estos miércoles, 2 anteriores y estamos tocando el tema del futuro de la iglesia metropolitana. Hemos insistido una y otra vez que el futuro de la iglesia metropolitana está no en el auditorio grande únicamente, sino en el auditorio pequeño, en las casas, en los grupos más reducidos. ¿Cuáles son las ventajas? Hemos tratado durante estos 2 miércoles de seguir añadiendo argumento en cuanto a las ventajas que tiene el podernos dividir, subdividir, agrupar en toda la ciudad, en pequeños grupos, en las casas, en los hogares, grupos de adolescentes, grupos de jóvenes, grupos mixtos, grupos de matrimonios jóvenes, grupos de matrimonios casados, grupos de empresarios, grupos de profesionistas, grupos de mujeres, grupos de varones, grupos de amas de casa, etcétera. Será muy interesante ver cómo el Señor nos lleva en esa dirección hasta que llegue el momento en que toda la ciudad tengamos el testimonio a unas cuantas cuadras de donde alguien vive. Hoy nuevamente seguimos elaborando y trabajando con la palabra de Dios para validar, respaldar, argumentar el por qué estamos caminando en esta dirección. Hemos dicho que el depender solamente del auditorio, con reuniones grandes, con oradores impresionantes, con invitados y actividades deslumbrantes que tienen el peso de alguien que tiene una capacidad oratoria, una habilidad de presentación, un mensaje poderoso y que se reduce al espacio grande, al auditorio, a la congregación donde todos estamos, tiene desventajas. Y esas desventajas, dijimos, tienen que ver con el trato impersonal, con el distanciamiento, con la poca relación y por lo tanto no se desarrolla un sentido de pertenencia que tiene que desarrollarse. Y por lo tanto el hecho de reunirnos en el auditorio con el gran predicador, con la bonita alabanza, con toda la música, con todas las luces, con todos los ministerios, desde el estacionamiento, la bienvenida, la atención, el ambiente, la refrigeración, el número de personas que puedan estar en la reunión, no es el único camino. De hecho, que el cristianismo en el momento en que se concretó o se redujo solo
a reuniones grandes, empezó a perder rumbo y empezó a perder sentido de la visión y de la misión y de la encomienda. Cuando todo se centró alrededor del templo o del auditorio o de la reunión o del invitado o del edificio y de sus comodidades y de cunas y de niños y de adolescentes y de jóvenes y de mujeres y de varones y de matrimonios, cuando todo fue alrededor de un auditorio grande, con grandes programas, con grandes oradores, llegó el momento en que eso se convirtió en la experiencia parecida o semejante al hecho de tener banquetes. Cuando tú viajas o cuando tú sales a alguna parte en un domingo o en otro día y tienes la oportunidad de ir a un restaurante, cuando te pagan tu compañía un hotel y te dan viáticos para la alimentación y tú, vamos a decir, tienes la libertad de comer lo que tú comes, o cuando tú vas tienes el presupuesto para ir y comer fuera de casa, disfrutas quizá ese momento. Pero si eso se convierte mañana, mediodía y tarde, un día, 2 días, 3 días, 5 días, 8 días, llega el momento en que eso empieza a provocar a ti un disgusto, un desgano, te quita el apetito, porque extrañas lo casero, extrañas el sabor de casa, de hogar, de familia, el sentarte a la mesa con los tuyos para convivir, el toque que tiene tu esposa o tus hijos para cocinar, el toque del ambiente del hogar. Tú dices, ya quiero ir a mi casa, yo ya quiero estar en la casa. Híjole, ya no hay ni qué pedir, ya no hay ni qué comer, porque tengo que pedir carne, tengo que pedir esto, tengo que pedir lo otro, y el menú de aquí, la calle y aquel restaurante. Ya quiero estar en casa. Los grupos de hogar proporcionan comida casera. Comida casera. Aquí tenemos al chef, aquí tenemos al cocinero experimentado, aquí tenemos al hombre que le entiende a cómo prepararte un platillo delicioso. Para eso fue entrenado, para eso estudió, para eso es un chef, o para eso es un cocinero de muchos años, y para eso le pagan bien, y para eso es un restaurante. En el caso de la iglesia, para eso estudió ese pastor, para predicar, para eso estudió, para ir a un seminario y para poder interpretar correctamente la palabra, hacer una exégesis, una traducción o una interpretación apegada al contexto y a lo que Dios estaba diciéndonos a través de cierto pasaje. Bueno, el predicador, el invitado, el orador, el evento es como un banquete, es como una comida cuando sales al restaurante y comes muy bien. Pero llega el momento en que te hace falta algo más, te hace falta lo casero. La comida casera es una comida que es justo para ti. No, allá le echan demasiado condimento, o le echan demasiada sal, o le ponen demasiada grasa, o tiene muchos esto, lo otro o aquello, y te lo comes, pareciera sabroso. Pero en la casa todo tiene la medida correcta, todo tiene la medida exacta. Por lo menos en muchos hogares ha crecido la cultura de comer sin exceso de sal, comer sin excesos de grasa, comer saludable, poco pero bien, con cuidado, porque a fin de cuentas los problemas físicos que muchas personas tienen o tenemos tiene que ver con excesos, tiene que ver con la hipertensión, la diabetes, sobrepeso o la morbilidad en muchas cuestiones que nos hacen propensos a enfermedades, tienen que ver con la alimentación. Pero cuando tú en tu casa tienes un régimen de alimentación porque tu esposa le entiende, o el que cocina o los que cocinan le entienden, tienen que comer un poco de verdura, un poco de ensalada, un poco de esto, tienen que combinarle, no pueden echarle puro de esto, a ver, esto también.
no comas tanta harina, no comas tanto pan, híjole, pura grasa, ¿qué te pasa? Y no falta porque alguien en el hogar nos quiere saludables, pero además la cocina casera tiene ciertas características. Eso es lo que pasa con los grupos pequeños. Es como la cocina casera. ¿Qué títulos tiene la persona que prepara el alimento? No tiene grandes títulos. No es un chef graduado, no es un chef consumado. Su experiencia la logró allí. No es una experiencia en restaurantes o en banquetes o en menús elevados y en esto y lo otro. Probablemente debemos nosotros de buscar cómo romper la rutina de la casa saliendo a comer como muchos lo tienen por práctica, comúnmente hablando, y salen y logran, en virtud de la economía que tengan, ir a esta comidita o aquella. Pero lo normal y lo ordinario, la iglesia se edifica y crece y madura y se estabiliza en base a la comida casera. Gente ordinaria. No todos son Pablo, no todos son Pedro, no todos son Felipe, no todos son Esteban, no todos son fulano de tal, predicadores, maestros, gentes que pueden durar enseñando enormidades a todas horas. No todos son. Pero la iglesia no tiene suficientes Pablos, pero tiene muchos que saben hacer comida casera. En ese sentido, la iglesia llegó hasta aquí, no tanto porque se levantaron en la historia 10 Pablos, o 20, o 50 Pedros, o un montón de enormes nombres. La iglesia llega a donde llega gracias al creyente común, al creyente ordinario, al que no tiene un montón de títulos, a aquel que no tiene un bagaje académico, teológicamente hablando, un lenguaje y una preparación bíblica de grandes niveles, sino que saben preparar comida casera. Hacen que Jesús sea delicioso, atractivo. La gente quiere y anhela la comida casera. Me he extendido suficiente en esta imagen, en esta figura de lenguaje, para comparar lo que es la necesidad de comer en el auditorio con reuniones grandes, con el pastor que predica y el invitado que llega y la música que toca y los cantantes que nos ministran, pero a la vez combinar la comida casera. Y para ello tú, el ordinario, el común, quien sea, vamos a decir, ojalá no se me ofenda, aquel que no, el anónimo, el don nadie. Oh, es que yo no soy el doctor fulano, es que yo no estudié en tal o cual escuela teológica, es que yo no vengo de un seminario, es que yo no tengo esto o aquello o lo otro. Ah, bienvenido. Bienvenido al inmenso grupo, a los millones y millones de personas en todo el mundo que han logrado avanzar la iglesia, avanzar el reino de Dios y traerlo hasta aquí gracias a esa comida casera que han logrado preparar. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Vean lo que dice la Biblia. La Biblia dice en el capítulo 3 de Primera de Corintios, dice Pablo: así es que el que planta y el que riega son una misma cosa, y el que planta y el que riega son una misma cosa. Primera de Corintios 3, verso 8. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Qué interesante lo que Pablo dice respecto al creyente. Qué interesante lo que él dice. Dice que nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes, nosotros, dice Pablo, somos colaboradores y ustedes son labranza de Dios. Y es aquí en Sonora donde la agricultura cobró en alguna época de la historia
un papel muy importante. Se llegó a llamar el granero de México. De aquí salían y salían toneladas de trigo para surtir al país. A mí me tocó ser pastor allá en 1976 en la región del Mayo. Estuve durante el 76 y el 77 allí y miraba yo cómo los campos, los labradíos, la labranza era impresionante. Y hay un punto en donde el trigo, por ejemplo, que era una región triguera, lo mirabas y pareciera que alguien experto en cortar el cabello había hecho un corte parejo. No se destacaban un montón de plantas grandototas, impresionantes, que sobresalían, sino que era casi un trigo generalizado, como si fuera una alfombra, amarilla, dorada, bonita, impresionante, donde no se notaba que hubiera diferencia. Y lo que Pablo está diciendo es que somos así, un labradío, labranza de Dios. Él nos ha plantado y una planta y otra planta están en la misma altura y otra planta y otra planta y otra planta en la misma altura. Y en ese sentido la iglesia del Señor ha llegado hasta aquí gracias a la participación de cada uno de los que componen el reino y la causa de Cristo aquí en la tierra. Lo que estoy diciendo, mi hermano, es que el Señor quiere taparte todas tus salidas y toda argumentación tuya que pretenda ir en dirección al descartarte y al decir, no, es que yo no puedo, no, es que yo no sé, no, es que realmente, ¿qué es la gran ventaja de las casas, de los hogares, de los grupos pequeños? ¿Cuál es la gran ventaja? La gran ventaja es que el que tiene una semana o dos de haber compartido a Cristo ya puede decir algo, ya puede abrir los labios y compartir algo. Fíjense que de la semana pasada al presente ha pasado esto y lo otro y aquello. Fíjense que en 2 semanas o en 3, ¿se acuerdan que les pedí que oraran? Pues ya se resolvió. Fíjense que esto y lo otro y aquello. Y ese grupo que está escuchando a una personita que hacía 3 o 2 semanas llegó por primera vez sin entender nada y de pronto, a raíz de una oración, a través de recibir al Señor Jesús en su vida, a través de pedir que el reino de Dios viniera y se asentara en su vida, a raíz de eso, aquella persona ahora, a 2, 3, 4 semanas de haber recién nacido en el reino de Dios, esa persona ahora te está edificando con una frescura, una comida casera, una comida hecha en casa. Oh, a mí me encanta. Cuando Raquel hace tacos dorados con una sopita, my goodness. Oh, ve, le echamos ahí su lechuguita, a veces su tomate, cebolla morada, queso, un poco de, la salsa. Oh, y antes la sopa de fideo, a veces con verduras, con el caldo de la carne, de los taquitos, y de repente, perdón. Oh my goodness. Oh, Señor, ayúdame. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, de pronto digo, oh, wow. Y luego Raquel, el caldo de queso. Caldo de queso. Shh. Así, la cebolla, el ajo, y luego las papas, y luego el agua, y luego no sé si le echa leche o qué le echa, y luego el queso, y luego el plato hirviendo. Comida casera. Mientras yo hablo, tú tienes tu propia comida en mente. Las tostadas de Aarón y su familia, la mamá, ¿verdad? Lizzie. Esas tostadas. Oh my goodness. Dios mío. Y luego Niyirma con su y luego los tamales de y luego qué barbaridad. Comida casera.
Yo puedo ir a un Oxxo, puedo ir a una tienda, ya dije Oxxo, ni modo. Yo puedo ir a una tienda o yo puedo y decirle, oye, a ver, ¿cómo están los tamales? Pero hay tamales que cuando yo los pruebo digo, oh, aquí está mi mamá. Este sabor es de mi mamá. Este sabor. Ejotes con chile. Ah, este sabor es de mi mamá. De repente así, ella decía que carne machacada y luego hacía como, ¿cómo se le llamaba eso? Así, un caldo con caldillo, no me acuerdo cómo le decía. Y, qué comida casera. ¿Qué es lo que pasa cuando tú preparas y te esmeras en una comida sencilla? No es un buffet caché con chef y con no, es la mamá, son los hijos. A ver, tu hijo, pícame la cebolla, tú pícame el tomate, tú a ver, y el otro se acomide y hace una salsita, o curte la cebolla morada, o pique el tomate, y de repente 2, 3, y al sentarse uno dice, wow, qué rico, qué sabroso. No les va bien a los que se imponen a comer fuera, a los que desprecian la comida casera. Yo no sé cómo alguien no se enferma de tanto comer fuera, no se enfada de tanto comer fuera. Bueno, ¿qué es lo que pasa con algunos que llegan a la reunión grande, a la iglesia, y de repente disfrutan la música, el grupo grande, la palabra, al invitado o al pastor, y la palabra, oh, qué impresionante? Algunos de ustedes esperan el día para llevar a alguien a la reunión grande, para que se impresione con el estacionamiento, o con el edificio, o con la entrada, o con la enseñanza, la prédica, o con esto o aquello, y están como nerviosos. Irá a salir bien, que no vaya a decir el pastor algo en esto o en aquello, porque híjole, ¿qué va a pensar mi invitado? Y hemos hecho la reunión grande como el lugar principal para echar la red. Pero la casa, el hogar, el grupo pequeño tiene características únicas para echar la red y alcanzar a muchos. ¿Con qué? ¿Con aquel mensajazo? ¿Con aquella disertación elocuente? No, aquí se prohíbe que los más viejos hablen de más. Se prohíbe que los más experimentados hablen de más. Se prohíbe que el que más sabe tome control y todos se queden callados sin decir una. Se prohíbe. En el hogar todos hablan. En el hogar todos participan. Nadie debería de hablar más de 2, 3, 4 minutos de respecto a una lectura que se hizo, respecto a una palabra, y de repente te quedas asombrado de que aquel jovencito descubrió en un versículo algo que tú nunca habías descubierto. Y en esa inocencia, en esa espontaneidad, en esa forma que tienen nuestros muchachitos de ser, te sorprendes de decir, wow, ¿de dónde sacó eso? Así es en el hogar, es en ese formato, es en esa comida casera, donde los que nunca fueron tomados en cuenta empiezan a tomar su lugar. Cuando tú te impusiste a estar sentado por 1 o 2 o 3 horas, cuando tú te impusiste a estar callado allí oyendo, cuando tú te impusiste a depender de lo que un orador, si estuvo rica la enseñanza, la prédica, te vas enriquecido. Si estuvo a medias, te vas a medias. Si estuvo pobre, te vas pobre, porque todo depende de una figura. Pero no aquí. Aquí en esa plática, en ese trato, fíjate que acá, que allá, que estoy así, que mi niño, que mi hijo, que la escuela, que las tareas, que me está pasando esto, no, la luz, el agua, el trabajo, la necesidad, el testimonio. En ese trato donde sí podemos invertir un poquito de tiempo para ser naturales, para ser abiertos, transparentes, sencillos, comunes, ordinarios, sin grandes posturas, sin grandes lenguajes, no, en lo común. Allí tú has sido fructífero, ahí Dios te ha usado. Tú tienes el testimonio de cómo Dios se ha glorificado en tu propia casa. Ahí donde invitaste a vecinos y amigos o compañeros, y allí en tu propia casa viste cómo la semilla encontró un espacio, halló lugar en el corazón.
Mira lo que dice Hechos capítulo 5, verso 42. Y todos los días, ¿cuándo? Todos los días. Todos los días. Y todos los días en el templo y por las casas. La reunión grande en el templo, en el auditorio, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Este capítulo 5, verso 42, tiene que entrarte hasta lo profundo de tu espíritu y lograr en lo profundo de ti una transformación impresionante, un impacto grande. Es muy importante. Así es que lo que estoy diciendo es que la fortaleza o debilidad de una iglesia local no depende de los gigantes espirituales, sino de cada uno de los hermanos y hermanas pequeños, comunes, tú, yo, ordinarios. En la Biblia, la iglesia, lo acabamos de leer en Primera de Corintios capítulo 3, verso 9. La iglesia se compara con una tierra cultivada, con la labranza de Dios. Es decir, un campo en el que se siembran granos de trigo y estarán llenos de granos, esas espigas, granos dorados, muy bonitos, a la hora de que llegue la cosecha. Entonces, ¿cómo se ve el campo? Todo el campo se ve como parejito. El campo allí se ve parejo, como si un peluquero, dije hace rato, un barbershop, un barbero, lo hubiera cortado. Así, bien bonito. Ninguna planta se distingue excepcionalmente. Casi son todas de la misma altura. Entonces, la iglesia, dice aquí, es labranza, es cultivo, el cultivo de Dios. Y en ese sentido, todos los creyentes son normalitos, normales, se encuentran al mismo nivel. Tú estás al mismo nivel para que Dios te use, para que Dios te respalde, para que Dios te ilumine, para que Dios te unja, para que Dios te convierta en un instrumento por medio del cual se haga la obra. Todos los creyentes normales se encuentran en el mismo nivel y casi pudiéramos decir que los grandes y extraordinarios son los anormales en una casa, ¿verdad? No tenemos a Israeles Barretos en todas las casas, no tenemos a Morris Cerulo en todas las casas, no tenemos a quien sea, pues, o a Rafael Jiménez, no está en todas las casas, guardada toda proporción. No los tenemos. Entonces, nuestro punto de vista es muy importante. Vamos a ir a visitar la iglesia, el edificio, y nuestros ojos a veces solamente están puestos en los que sobresalen. ¡Oh, qué bonito habla! ¡Oh, qué bonito! No me había fijado. ¡Qué bonito testimonio! ¡Qué buena forma tiene de expresarse, de predicar, de enseñar! ¡Oh, me impresionó el invitado, pastor, que tuvo! Entonces, es diferente, ¿verdad? Como a veces nosotros solamente tenemos ojos para aquel gigante, para el extraordinario, para el que sobresale. Entonces, incluso cuando alguien nos visita y ve a un numerito de personas que son muy sobresalientes, se llevan la impresión, wow, esta iglesia es increíblemente prometedora. Entonces, sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Lo que yo digo es que la iglesia que depende solo de la reunión grande o del auditorio patina sobre hielo y la capa sobre la que patina es delgada. Llegará el momento en que tú digas, ¿y yo qué hago aquí? No conozco a nadie, no saludo a nadie, no me abordan, no me conocen, no conozco, no estoy involucrado. Si supieran que yo fui pastor, si supieran que yo fui líder
de parejas, si supieran que yo dirigí los varones, si supieran que allá donde vivía en otra ciudad o estaba en otro ministerio, si supieran que yo dirigí la alabanza, si supieran que yo toco el piano o el saxofón, si supieran esto y lo otro, pero en el anonimato donde prefieres estar, a veces estás allí. Y todo el potencial que tienes está siendo desperdiciado, y todas las posibilidades que hay para edificar el grupo grande, pero sobre todo para bendecir al grupo pequeño, se están desperdiciando. Pero no solamente en aquellos que tengan antecedentes, sino también en todos los que se sientan en un lugar de reunión. Hoy, más que nunca, el Señor quiere ayudarnos y quiere llevarnos a ese punto donde no hagamos una diferencia entre el que tiene muchos estudios y el que no tiene, el que habla muy bonito y el que apenas medio habla, el que tiene una capacidad de hablar sin parar por 15, 20 minutos y acaparar una conversación y no dejar hablar a nadie. Y aquel que se intimida y se amedrenta porque el otro apabulla con la capacidad que tiene. Por más sincero que sea y por más revelación que tenga, hay momentos donde aquellos que podemos hablar con toda libertad aplastamos la capacidad que tiene otro. ¿Por qué? Porque en una reunión grande no todos podrán hablar, no todos podrán participar, no todos podrán enseñar o predicar o hacer algo. Pero en una reunión pequeña, claro que tú puedes participar, y todos pueden y tienen que hablar sin que nadie se apropie o se apodere de la palabra. Es extraordinario. Entonces, es importante que la iglesia, al ser una familia, coma comida casera. Y qué interesante lo que Dios nos enseña, que no hay categorías, no hay diferencias entre hombre y mujer, entre viejo y joven, entre fuerte y débil. Quizá en el ejército, ahí sí se hagan este tipo de diferencias o diferenciaciones. En el ejército, que es una figura también del pueblo de Dios, en el ejército, si tienes el pie plano, o si estás muy así, o tienes tal condición en lo físico, pues no, como que no apruebas, no aplicas, no sales muy agraciado, y puede llegar el momento en que a lo mejor sí puedes ser soldado, pero nunca serás elite, nunca serás un marine. Nunca vas a llegar a ser alguien así de fuerzas especiales, boinas verdes. Nunca vas a llegar a ser acá de alto nivel porque estás limitado por esto, por lo otro, tienes esta condición o la otra. Bueno, el ejército sí hace algunas diferencias, pero en la familia no. En la familia, cuando, ¿verdad? A veces quisiéramos que todos en la iglesia fuera como un ejército donde todos están in good shape, in great shape, donde todos, sobre todo cuando uno va a algunos países y ve a las Fuerzas Armadas tan impresionantes, altotes, fuertes, se les nota el ejercicio en cada pelo de la cara, en cada cabello, en la vena, en las venas, por todos lados se les nota que están bien cultivados. Y a veces quisiéramos que la iglesia siempre pudiera ser como un ejército. Y así quisiéramos también que las reuniones de hogar fueran como un ejército. Todos los miembros se comportan con una enorme disciplina, una manera increíblemente ordenada. Cada uno es un combatiente, un gran guerrero y toda la cosa. Sin embargo, ¿qué familia es así? Hay quienes, ¿verdad? Es un grupo de personas que no son muy impresionantes, con unos pedigrís, con unas características sobresalientes. Somos gente ordinaria, gente común en un hogar. Y entonces es muy importante que tú no te menosprecies ni te subestimes. En una reunión de hogar todos pueden participar. Quizá alguien tenga un poco más de experiencia que otro y está listo para dirigir, pero no para acaparar la reunión. Y entonces lo que sí, ¿verdad?,
queremos tener mucho cuidado es que vamos a ir a las reuniones, pero no vamos a ir a oír otras prédicas donde todos estarán callados, 8 o 10 personas calladas. Eso también introducirá microbios y posteriormente va a enfermar esas células, esos grupos, esos pequeños, porque la vida de esos grupos pequeños está en el hecho de que todos, absolutamente todos, participamos, todos somos. Entonces, es muy importante que tú te sientas parte, apropies, incorpores, integres, desarrolles pertenencia. Es tu iglesia, la iglesia que está en tu casa. La iglesia, cuando nos reunimos en una expresión más mayor, corporativa, en una iglesia local donde vienen 1,000, 1,500, qué lindo. Pero la vida firme, no un hielo delgadito, la vida firme la vamos a desarrollar en la iglesia. Y el mensaje central: no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Es muy importante que nos veamos así, nos veamos como una gran familia. Entonces, siempre tiene que haber personas con esta enorme y gran disposición para sacar adelante la gran tarea que tenemos, una tarea que el Señor nos está encargando, y yo estoy esperando en el nombre de Cristo que tú tengas toda tu disposición para obedecer la dirección y la guianza en la cual el Señor nos está llevando. Entonces, quiero recordarte pues que hay más ganancia en estos grupos pequeños que pérdidas. Hay más ganancia. La iglesia crece, se fortalece, convive, se hace familia. La iglesia se apropia a la hora de que podemos vivir en el día a día, conviviendo, compartiendo unos y otros oraciones, necesidades, el pan, el estar allí. Entonces, sí quiero recordarles eso, que podamos encontrar maneras de poder crecer apropiadamente. Crecer apropiadamente significa no depender solo de la reunión grande. Hay personas que tienen 10, 15, 20 años asistiendo a una reunión grande y están igualitos, pequeños cambios, ligeros cambios. Probablemente cuando viene un predicador que los sacude, que los estruja espiritualmente, que los hace, pasan al frente, se proponen tal o cual cosa, pero nunca pasan más de 5 o 10 minutos en sus casas leyendo la Biblia, o orando, preparándose. Nunca pasan tiempo con el Señor diariamente. Por lo tanto, lo único que de lo que dependen es de lo que pesquen, de lo que agarren el domingo. Y no se puede así. Entonces, una vez que nosotros, el Señor nos salva, una vez que lo recibimos, el Espíritu del Señor vive en nosotros, oramos, leemos la Biblia, asistimos a las reuniones, escuchamos mensajes. Sin embargo, no puedes mantenerte para siempre callado, oyendo y oyendo, sin la capacidad de poder expresar algo cuando te lo pidan. No saber qué hacer cuando alguien te diga: a ver, hermano, usted, díganos algo, y tú te quedas paralizado porque no hayas que hacer. Estamos tan acostumbrados a las reuniones grandes que las reuniones grandes han anulado las funciones de los santos y los han privado a las personas del derecho que tienen de compartir lo que Dios está haciendo, lo que el Señor está haciendo. ¿Dónde? Allí, en un grupo pequeño. Entonces, quiero animarte, hermano, quiero suplicarte y rogarte que no pierdas de vista, porque el incremento, el crecimiento numérico y de calidad, cantidad y de calidad de la iglesia
debe de ser en los hogares, y es un indicio de la salud y del bienestar de la iglesia. Entonces, es muy importante que no nos atengamos solamente a los grupos grandes, sino que la salud y el crecimiento de la iglesia, el bienestar, tendrá que verse. Una iglesia saludable crece, una planta saludable crece, una planta saludable da fruto porque está sana. La iglesia, cuando tiene salud, provoca familias sanas, provoca sociedades sanas. Para que un país avance se requieren sociedades sanas, familias sanas, hogares sanos, matrimonios sanos, hijos sanos. Y todos tenemos que voltear y decir: la familia, el plan de Dios es familia, hogar. Y tenemos que voltear. No podemos ignorar, pasar de largo el hecho y el interés que tiene Dios de preparar, de darles una cancha en la casa a todos ustedes para que practiquen y practiquen y practiquen, y de allí brinquen y vayan hasta donde Dios los quiera llevar. Pero definitivamente es muy importante. En una cancha de básquetbol, ¿cuántos entran? 5. En una cancha de fútbol, ¿cómo se llama ese chiquito? El fútbol chiquito, pues así de cancha, son 7. En una cancha de 90 metros profesional de fútbol soccer, ¿cuántos caben? 22 y un árbitro. 22 y un árbitro. Meta 300 en esa cancha, no van a poder hacer nada. Entonces, un hogar donde hay 8, un hogar donde hay máximo 10, es un hogar para que cada quien juegue, para que cada quien toque la bola, para que cada quien tenga un tiempo, para que cada quien viva la experiencia de edificar a otros con una palabra. Miren, yo esta semana estaba leyendo aquí, no le entendía y no podía, pero resulta que pensando y pensando, ¡pum!, me vino este pensamiento y me sentí tan bien porque esta palabra me habló. Yo estaba pasando por estas y de repente empecé a leer y este salmo le habló a mi vida. Y los que están oyéndote se edifican. Así es. La pregunta es si podemos contar contigo. La pregunta es si la iglesia puede contar contigo para ir en otros caminos, en otros derroteros y avanzando hacia los proyectos y planes de Dios, hacia el rumbo y destino que Él ha preparado de antemano para llevarnos como iglesia. ¿Estás listo para ejercer tu llamado, ejercer tu unción, tu revelación? Cuando cada uno de ustedes se reúne, trae consigo algo que Dios le ha hablado durante la semana, le ha revelado durante la semana, le ha mostrado y ha hecho durante la semana, y lo comparten en un grupito. Y de repente aquellos se edifican. Oramos durante esta semana sobre esto, y miren, es lo que nos está pasando en los grupos de oración. Los testimonios de una respuesta nos animan, nos alientan en este momento que tenemos 24 horas y que debemos tenerla siempre. Oración, oración, oración. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a entender el plan que tú tienes para nosotros como congregación, como iglesia. Ayúdanos. Queremos correr ordenadamente, haciendo tu voluntad, que nadie pueda parar la obra. Unjo y envío. Esa es tu voz. Recibirán la unción y entonces irán hasta lo último de la tierra. Permítenos que llegue el momento en que como iglesia empecemos, Señor, en los hogares un proceso imparable que nada pueda detener hasta que todos oigan acerca del Cristo de gloria y de su propósito para cada ser humano en esta tierra. Hasta que el ser humano sea llevado desde donde está hacia donde tú has planeado llevarlo y donde debe estar. Que podamos ver tu gloria. Aleluya a tu nombre. Toca la vida de este varón, de esta dama. Toca la vida de la iglesia metropolitana.
Háblale a aquellos que se asoman a nuestras transmisiones buscando alguna instrucción o dirección. Ayúdanos a todos, empezando conmigo. Danos la capacidad de poder entender tu palabra y correr con ella. A tu nombre la gloria, Señor. Sigue edificando, sigue construyendo un edificio para morada tuya, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amigos queridos, qué bendición, qué alegría estar juntos. Quiero recordarles que cualquiera de ustedes que necesite oración o quiera compartir un testimonio, lo haga. Para eso vaya a Iglesia Metropolitana, entre allí. Si este día necesitas a Cristo, dile: Señor Jesús, entra a mi vida. Ven y siéntate en el trono de mi corazón. Obra el milagro de la nueva vida. Me arrepiento, Señor. Quiero que todo lo que la esclavitud de mis pensamientos al mundo, quiero ser liberado para que este arrepentimiento me traiga a una capacidad de pensar con la mente tuya para vivir aquí en la tierra lo que es tu gran anhelo, que yo apropie, que yo tome. Háblale al Señor, dile: entra a mi corazón, Jesús, te necesito. Dile, en el nombre de Cristo, dile: te necesito, quiero conocerte y experimentarte. Bienvenido a mi vida. Dile ahí donde estás. Y luego corre a la página imetropolitana.com. Te vamos a ayudar. Termino invitándolos a cooperar, a apoyar, a bendecir, a sembrar, a dar. Conforme a Dios te ha prosperado, así tu corazón sea espontáneo, generoso, como lo ha sido durante todos estos meses de pandemia. Dios te ha permitido ser fiel y lo permitirá. Ahora cuéntame si Dios te ha quedado mal, si tú has sido fiel. Yo he visto personas que han sido capaces en esta época de dar como nunca antes en sus vidas. ¿Saben por qué? Porque Dios ha prometido que nunca caeremos en sobresalto, ni nos espantarán las malas noticias, ni se van a enseñorear de nosotros las crisis, que aún en medio de la sequía Él hará que estemos vigorosos y verdes y fructíferos. Es la gloria de Dios. A Él sea la gloria. Bendiciones. Los quiero mucho. Iglesia, vamos adelante. Mañana nos vemos a las 6 de la mañana. Gracias. La vida es fácil cuando estás en el monte y en tu corazón hay tranquilidad. Pero cuando sientas que has caído en un valle, no pierdas fe, porque nunca solo estarás, porque Dios de los montes es el Dios de los valles, y el Señor Jesús siempre te ayudará. Es tu Dios en las buenas, es tu Dios en las malas, es tu Dios del día y de la noche también, es tu Dios del día y de la noche también.